No, vamos a hablar de la ley de alquileres, porque qué incertidumbre que genera todo lo que está ocurriendo con esto. Aparte, más tiempo, Pablo. Sí, más tiempo. De todas maneras, a ver, ayer yo vi mucho inquilino aliviado. Bueno. Porque si se aprobaba la normativa tal como había salido de diputados, Sí. se venía un verdadero dilema social, ¿no? Porque ¿qué decían los...? A ver, hay sobre todo un eje, lo charlamos esta mañana con Mechi, que provoca mucha preocupación de lo que se aprobó en diputados. Si vos tenés que sentarte cada 4 meses con el dueño del departamento a negociar cuánto te sale el alquiler, bueno, era un desvarío. Vos decís, ¿cómo es el ajuste? Que te decían, bueno, siéntense en una mesita y acuérdenlo ustedes. Bueno, imposible, digamos que había un estado de desigualdad tan grande que hacía... me parece que ese era el capítulo que generaba más ruido en relación a lo que se había aprobado en diputados. ¿Qué te dicen desde la Cámara de Inmobiliaria? Bueno, si no, no va a haber oferta. Sí. Bueno, ahí habrá que ver cuál es el rol del Estado. Sí, porque vos también tenés las herramientas que tienen. las herramientas, porque vos del otro lado tenés a millones de personas que necesitan alquilar y... ¿qué haces? ¿Los dejás desamparados a una negociación cada 3, 4 meses? En los que evidentemente esto iba a terminar con una situación muy delicada desde lo social. Bueno, este fue, me parece, el principal argumento para modificar. Ayer había un alivio por parte de los inquilinos y un enojo por parte de las cámaras inmobiliarias, los lobbies inmobiliarios en este sentido. Ahora, se modifica el proyecto, esto va a diputados. Sí. Diputados tiene dos alternativas. O ratifica la ley que se aprobó en diputados. En senadores. No, la misma, la primera. La que enviaron en diputados. Bien. O aprueba la que se envió Claro, en senadores. sí, sí. Ahora, para que eso ocurra necesitan los 2/3. Bueno, veremos. También puede pasar que esto siga en un letargo, ¿no? Bueno, que no haya una definición en ese sentido. Pero más allá que está vigente la ley de alquiler, está Sí. discutida, hay un gris también, ¿no? Porque no sabés allí quién alquila, cómo hacerlo, Y hay bajo mucho por afuera. Por Y ejemplo, claro. la ley exige a que los contratos se hagan en pesos, y sin embargo hay muchos que dicen, bueno, si querés ponemos en el contrato, pero esto es en dólares. ¿no? Yo pido $3.000. Bueno, y esto se hace una situación... Agarrar la calculadora y decir cuánto está la cotización. No, claro, después te lo ponen en base al precio oficial. Bueno, es muy complejo, ¿no? Porque es muy delicada la situación que se da en materia habitacional, y lo charlábamos también ayer, porque además es un debate que está inconcluso, porque si vos discutís alquileres, pero no discutís alquileres temporáneos, no discutís créditos UVA, y al discutir a créditos UVA, discutís los créditos hipotecarios... Sí, está todo atado. Digamos. Claro, estás viendo apenas un fragmento de una problemática que es mucho más compleja, porque si vos decís, bueno, la gente deja de alquilar, ¿y a dónde va? ¿Qué opciones tiene? Claro. ¿Los bancos le ofrecen una alternativa? ¿Hay planes habitacionales por otro lado? No. Bueno, ese es el debate central. Pero vamos a ver qué se aprobó finalmente ayer en el Senado, porque había muchas dudas sobre qué ley finalmente se iba a aprobar. El Senado aprobó lo que decíamos, el proyecto de reforma de la ley de alquileres. Ahora los diputados solo podrán aceptar las modificaciones o insistir en la sanción original. Pero no pueden hacer otro proyecto. No, eso ya no. Ya no tiene posibilidad. Es decir, estamos entre esta o la que venía. Ahí van a tener que definir. Habrá que ver en esa disputa cómo se negocian los votos. El proyecto aprobado por el Senado establece 3 años como plazo mínimo legal. Recordemos que el que enviaba diputado era de 2 años. Sí. Los contratos de locación con destino a vivienda serán estipulados en valor único en moneda nacional. Esto se aclara, no puede haber negociaciones en dólares. En pesos. Únicamente en pesos. Los contratos podrán actualizarse con periodicidad a intervalos no inferiores a 6 meses. Acá sí hay un cambio porque antes se hacía la actualización anual. Anual, pero también tiene un cambio lo que venía de diputados, que era de 4 meses. No, claro, de 4 meses, pero además que exigía la modalidad de que vos tenías que negociar cara a cara con el dueño del departamento. La actualización del costo de los alquileres, este es otro tema central. Los ajustes se van a efectuar utilizando la menor variación entre el coeficiente de variación salarial, que es el que está publicado por el INDEC, y el de estabilización de referencia, que es el publicado por el Banco Central. El que dé de esos dos el menor indicador es el que se puede aplicar en la actualización de costes. Es decir, no depende de la negociación con el dueño del departamento, sino de estos indicadores. No lo dejás a merced de sentarte cara a cara. Del mercado, claro. El proyecto aprobado en el Senado establece que los ingresos provenientes de la locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo. Esto es un beneficio, digamos, para que al dueño del departamento le llegue algo, claro. Para incentivarlo un poco.
Se suma un nuevo artículo, el número 12, sobre el impuesto a las ganancias. Las partes podrán deducir del impuesto a las ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación. Esto también está relacionado con el dueño del departamento. Digamos, si tiene que pagar ganancias, bueno, ahora va a ser un porcentaje cada vez menor, porque ayer también se aprobó la eliminación del impuesto a las ganancias para casi la totalidad de los trabajadores. Hay casi 8 millones de argentinos que están esperando la aprobación de la ley definitiva. Es decir, 8 millones de inquilinos. Pero hay que sumarle las familias que viven con los inquilinos. La cantidad de gente que hoy depende de un alquiler. Y hay muchos contratos pendientes de lo que vaya a ocurrir en el recinto, señalaron del bloque oficialista. Bueno, finalmente se aprobó esta reforma, irá a diputados y habrá que ver qué pasa en la Cámara Baja. Vamos con los tiempos de la política que se acerquen un poquitito más a los tiempos de la gente, ¿no? Bueno, ayer se planteó esa discusión, sobre todo en el tema de alquileres temporarios y créditos SUBA, y también la discusión que se está dando en diputados por el tema del IVA. Y bueno, todo parece indicar que los 3 proyectos se van a debatir la semana que viene, pero estamos en un contexto político muy complejo y habrá que ver qué sucede. Pablo, muchísimas gracias. A usted. Hasta luego. Chau, chau.